código no dice nada, obviamente, el código no debería decirlo, porque el código no es un cuerpo de doctrina. La doctrina se hace a través de lo que dicen las leyes, pero las leyes tienen que ser interpretadas. El legislador no es el intérprete de su propia obra, salvo en los casos en que es necesario que defina algunos términos. En nuestro Código Penal, en el artículo 77 y 78, tiene términos que son interpretación auténtica, porque es hecha por el legislador y es una interpretación a la cual hay que sujetarse. Pero solamente respecto de algunos términos: quién es funcionario público, quién es militar, qué se entiende por mercadería, etcétera. Pero el Código Penal no define al autor. Entonces, ¿quién es el autor para mi forma de entender las cosas? Autor es la persona que realiza, en primer lugar, por sí mismo el hecho. Quiere decir que si una persona va a matar, es autor porque es el que oprime el gatillo o clava el puñal en el pecho de la víctima. Él es el autor porque obra por propia mano. Nosotros diríamos que es el autor inmediato. Pero además del autor inmediato, hay casos en que la doctrina, no el código, en uno de los proyectos de reforma del código que hubo hace un tiempo, se establecía esta categoría. La doctrina dice que también hay autoría mediata, en el sentido de que a veces no es necesario que el autor obre por propia mano, sino que también es autor cuando hay alguien en el medio. Entonces, si nosotros pensamos que autor de un hecho es un autor de un hecho doloso, quiere decir que está utilizando como instrumento para realizar el hecho, en principio, y por ejemplo, a un inimputable. Quiere decir a una persona que, por razones de edad, supongamos un niño, muy pequeño, porque los niños ya son inteligentes de entrada, pero un niño muy pequeño a quien se le podría encargar que realice la acción típica del delito en beneficio de quien lo manda. Entonces, en ese caso habría autoría inmediata, el autor inmediato sería un inimputable y el autor mediato sería el que lo manda. Entonces, hay autoría mediata en casos así, y hay autoría mediata también en casos de error. O sea, cuando el individuo que está obrando lo hace inducido en equivocación por el autor que aparece detrás. Y modernamente, desde hace ya algunas décadas, se está hablando de otro caso de autoría inmediata, que ya no es el uso de un instrumento en el sentido tradicional de actuar en base a la intervención directa de un inimputable o de un individuo que está en error, sino que también hay autoría inmediata cuando se usan los aparatos organizados de poder. Esta concepción, yo lo expliqué en alguna ocasión, pero ahora lo repito, es una concepción teórica, argumentativa, que se usó en el juicio que se le llevó a cabo en Jerusalén a Eichmann, que era un criminal de guerra nazi, que fue secuestrado ilegalmente por el servicio secreto israelí en la Argentina hace unos años, y sometido a un juicio penal y ajusticiado en Jerusalén. Entonces, en ese momento se empezó a elaborar una línea argumental que después tomó fundamentalmente Roxin y que se emplea en la jurisprudencia y se empleó en el caso argentino cuando el juicio de los comandantes de las primeras juntas militares de la última dictadura. Entonces, en este caso se dice que también hay autoría inmediata cuando hay
lo que Roxin llama un hombre de atrás o un autor de escritorio. O sea, una persona que maneja los hilos del poder de tal manera que decide el delito. Y a su vez, esta concepción tiene una característica importante, que es que el ejecutor directo es intercambiable. O sea, no interesa que sea uno u otro, sino que puede ser cualquiera, porque está en una relación de dependencia del autor mediato. En esta línea argumental, entonces, aparece otra posibilidad de concebir a un autor que no realiza por sí mismo, ni realiza por una persona que está en error o que es inimputable, sino que usa un aparato organizado de poder. La diferencia de estos casos es que si se tratase de una persona absolutamente libre de decidir y el autor está induciéndolo para que realice determinado hecho, no estaríamos en el tema de la autoría, sino estaríamos en el tema de la instigación. Y la instigación está prevista también en el artículo 45 del Código Penal, cuando luego de hablar de los cómplices primarios, dice que también son sometidos a la misma pena los que determinen directamente a otro a cometer el delito. Desde ya les aclaro, para el momento en que se estudie con precisión el tema, que no es que van a ser castigados con la misma pena, porque hay circunstancias individuales que van a confluir para que la pena de uno sea menor que la de otro, conforme a los artículos 40 y 41. Lo que pasa es que cuando el Código se refiere a la misma pena prevista para el delito, quiere decir que está previendo la misma escala penal y el mismo tipo de pena, tanto para el autor como para el cómplice primario, como el instigador, que es este que determina directamente a otro a cometer el delito en la forma de influjo psicológico. Bueno, con esto entonces terminamos la grabación de los temas de hoy.